Seguro que no nos paramos a pensarlo, pero en cada dispositivo que usamos, ya sea el móvil, la tele o el ordenador, hay un componente diminuto súper fundamental que hace que todo funcione. Pasa desapercibido, pero es el guardián silencioso que dirige el tráfico de la electricidad. Hoy vamos a poner el foco sobre ese héroe anónimo de la electrónica, el diodo. Muy bien, vamos al lío. Lo que vemos aquí es la conexión perfecta entre la teoría y la práctica. Arriba tenemos el símbolo que se usa en los esquemas, esa especie de flecha que apunta contra una barrera. Y abajo, pues la pieza física, la de verdad. Fíjate que ambos tienen dos patillas, dos terminales clave. El ánodo, que es por donde entra la corriente, y el cátodo, por donde sale. A ver, la forma más fácil de imaginarse un diodo es justo como dice aquí. Es una válvula de un solo sentido, o piensa en una de esas puertas giratorias que solo giran para un lado. Permite que la electricidad pase sin problemas hacia adelante, pero como intente dar la vuelta, ¡zas!, la puerta se cierra de golpe. Y esta función, tan simple en apariencia, es la base de casi toda la electrónica moderna. Este va a ser nuestro plan de viaje. Primero entenderemos bien el concepto de válvula. Luego veremos cómo se abre y se cierra. Después, sus trabajos más comunes. Exploraremos algunos de sus talentos ocultos y al final, pues, celebraremos el papel tan crucial que juega en nuestro mundo. Venga, primera parada. Como pasa con casi todo en ingeniería, empezamos con la idea perfecta, el diodo ideal, para luego bajar a la Tierra y ver cómo se comporta en el mundo real, con sus pequeñas pero muy importantes imperfecciones. Aquí está el quid de la cuestión. El diodo ideal es un concepto, una idea, un interruptor perfecto. Cero resistencia para un lado, resistencia infinita para el otro. El diodo real, el que usamos de verdad, tiene sus matices. Necesita como un pequeño empujoncito de voltaje para empezar a funcionar, y cuando está cerrado, siempre hay una pizca de corriente que se las apaña para colarse. Y este gráfico lo clava. Ilustra ese empujoncito a la perfección. Fíjate, apenas pasa corriente hasta que no le aplicamos unos 0,7 voltios. Esa es la famosa caída de tensión directa de un diodo de silicio normal y corriente. Es como el peaje que hay que pagar para que se abra la válvula. Para otros, como los de germanio, este peaje es más bajo, de unos 0,3 voltios. Vale, ya sabemos que es una válvula. Ahora, ¿cómo le decimos cuándo abrirse y cuándo cerrarse? Pues todo depende de cómo lo conectemos a la corriente. Es un concepto que se conoce como polarización. El mecanismo es bastante lógico. Para encenderlo, o sea, para ponerlo en polarización directa, conectas el positivo de la fuente al ánodo y el negativo al cátodo y la corriente fluye. ¿Que quieres apagarlo? Pues lo pones al revés, en polarización inversa. Conectas el positivo al cátodo y el negativo al ánodo. Y ya está. La válvula se cierra y el flujo se detiene. Ahora, vamos a dejar un poco la teoría para pasar a la práctica, donde hacen estos componentes su trabajo más importante. Vamos a ver las aplicaciones que los convierten en piezas absolutamente clave en la electrónica del día a día. Prácticamente todos los aparatos que enchufamos a la pared necesitan esto. La electricidad de casa es corriente alterna, o sea, cambia de dirección todo el rato. Pero la electrónica fina necesita corriente continua, estable, que vaya siempre en la misma dirección. Pues bien, los diodos son las estrellas de esa conversión, un proceso que, como decimos, se llama rectificación. Así que tenemos, por un lado, a los diodos rectificadores, los grandullones, hechos para aguantar mucha caña. Luego están sus primos más pequeños, los diodos de señal, que se encargan de las tareas más delicadas, de procesar información. Y por último, tenemos a los diodos de protección, que son como los guardaespaldas del circuito, desviando picos de voltaje peligrosos para proteger a otros componentes más frágiles. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. El principio básico del diodo, esta simple válvula que solo abre para un lado, ha sido adaptado y modificado para crear toda una familia de componentes especializados con unas habilidades sorprendentes. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Empezamos con un especialista de lo más particular, el diodo Zener. Su superpoder es que está diseñado para hacer justo lo que un diodo normal nunca debería hacer: funcionar cuando lo conectas al revés, en polarización inversa. Lo que es fascinante del Zener es que cuando le aplicas suficiente voltaje al revés, se rompe, pero de forma controlada, sin estropearse. Deja que la corriente fluya hacia atrás, pero manteniendo el voltaje entre sus patillas perfectamente constante. Esto lo convierte en una referencia de voltaje increíble, esencial para crear circuitos estables. Ahora pasamos al miembro más famoso y visible de la familia de los diodos, uno que seguramente tenemos todos en casi cualquier habitación, el LED. Estos son los diodos emisores de luz.
Su función es tan simple como genial: convertir la energía eléctrica directamente en luz visible, y de una forma súper eficiente. Y un dato curioso: el color de la luz no se lo da el plástico de colores que los recubre, sino el tipo de material semiconductor del que están hechos por dentro. O sea que, en esencia, un LED es un diodo que se ilumina cuando la corriente pasa en la dirección correcta. Pero ojo, y esto es crucial, son delicados. Si conectas un LED a una fuente de alimentación sin una resistencia que limite la corriente, te lo cargas al instante. Es la regla número 1 cuando se trabaja con LEDs. Si el LED convierte la electricidad en luz, parece lógico que exista su contrario, ¿verdad? Pues sí, existe. Vamos a conocer al fotodiodo, el diodo que es capaz de ver la luz. El fotodiodo funciona justo al revés que el LED. Lo conectas en polarización inversa y en la oscuridad bloquea la corriente. Pero en cuanto un rayo de luz incide sobre él, libera electrones y genera una pequeña corriente que es proporcional a la intensidad de esa luz. Es el ojo electrónico de un montón de dispositivos, desde el receptor del mando a distancia de la tele hasta los escáneres de códigos de barras. Y para nuestro último especialista tenemos quizás al más ingenioso y menos conocido del grupo, el diodo Varicap, que también se llama Varactor. Este diodo es una pasada. Aprovecha una propiedad muy curiosa que tienen los diodos cuando están conectados al revés. Resulta que al variar ese voltaje inverso, se puede cambiar el ancha de una zona interna, lo que hace que actúe como un condensador cuya capacidad se puede ajustar con precisión. Esta habilidad es fundamental para sintonizar las emisoras en las radios, los canales en las teles y en todo tipo de comunicaciones inalámbricas. Después de todo este recorrido, queda bastante claro que el diodo es muchísimo más que un simple interruptor. Es una pieza fundamental, un bloque de construcción súper versátil que ha dado forma a todo el campo de la electrónica tal como lo conocemos. Esta afirmación lo resume a la perfección. Antes de los transistores, antes de los circuitos integrados, estaba el diodo. Su descubrimiento y el hecho de entender cómo funcionaba abrieron la puerta a toda la revolución de los semiconductores. Es, de verdad, el punto de partida de todo. Así que la próxima vez que se encienda una pantalla o se use un mando a distancia, vale la pena acordarse de este pequeño pero potentísimo componente. Un dispositivo que, en su simplicidad, controla, protege, ilumina y detecta. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué nuevo problema resolverá la próxima evolución de este humilde pero poderoso componente?